¿Qué tal, muchachos? Nos vemos en otro video. En este video vamos a platicar acerca de otra de las aplicaciones de la derivada que tiene que ver con los problemas de optimización. Los problemas de optimización son aquellos donde se nos busca reducir algo, alguna variable, podría ser una distancia, podría ser un volumen, una superficie, un costo, etcétera, ¿no? Y esos problemas se resuelven en términos de ecuaciones que tienen que ver luego con derivadas. Ya sabemos que una de las aplicaciones de la derivada es encontrar máximos y mínimos. Entonces, estos problemas de optimización van a utilizar eso para maximizar o para minimizar algo que estemos nosotros buscando en algún problema. Entonces, existe una serie de estrategias para resolver este tipo de problemas. Primero tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo, si nos piden una superficie, un volumen, un costo, etcétera, una distancia. Y hay que asignarle variables a todas las magnitudes que se nos pidan por determinar. Si nos piden distancia, pues le asignamos X. Si nos dan superficie, pues le ponemos qué es el producto, o dependiendo de las reglas que tengamos para cierta figura geométrica, por ejemplo. Lo que sigue es escribir una ecuación primaria que va a relacionar la magnitud que queremos optimizar con las variables de las cuales depende. Posteriormente, generalmente nuestras magnitudes que nos piden optimizar van a depender no solamente de una variable, sino de dos. Y el problema nos da datos para poder utilizarla. Entonces hay que construir una ecuación secundaria que también depende de los datos del problema para tener dos ecuaciones con dos variables y poder resolver este sistema de ecuaciones que nos va a dar nuestra magnitud en función de una sola variable. Lo que sigue, una vez que tenemos nuestra magnitud en función de una sola variable, pues es ver el dominio físico real de nuestra función. Recuerden que las funciones tienen dominios que hay veces que van desde menos infinito a infinito, que contemplan números negativos, pero en la realidad muchas de las magnitudes que buscamos son magnitudes positivas. No sé, digamos masa, digamos superficie, un volumen, una distancia, y esas magnitudes siempre son positivas. No tenemos distancias negativas, no tenemos volúmenes negativos, no tenemos masas negativas, por poner algunos ejemplos, y eso nos va a servir para restringir los posibles valores que nos van a dar al momento de sacar los máximos y los mínimos de esa determinada función. Y finalmente lo que sigue pues es saber si lo que estamos obteniendo es un máximo o un mínimo, dependiendo del problema, con el criterio de la primera derivada, que tiene que ver cuando la función es creciente o decreciente, o con el criterio de la segunda derivada, cuando evaluábamos la segunda derivada en los valores críticos de la primera derivada. Entonces estos son los pasos que hay que seguir. Conviene hacer un formulario para tenerlos ahí escritos, pero con la práctica se van a hacer muy evidentes. Vamos a analizar un problema. El problema dice lo siguiente, es un problema típico de optimización. Dice, una página rectangular ha de contener 24 pulgadas cuadradas de texto, con márgenes inferior de 1.5 pulgadas y superior también, y márgenes laterales de 1 pulgada. La pregunta es, ¿qué dimensiones de la página debe tener para que utilice la menor cantidad de papel con esos márgenes especificados y con el texto que se nos pide? Entonces, lo que hacemos, si nos están preguntando por superficies, pues ya sabemos que tenemos que encontrar áreas. Y de acuerdo a los datos del problema, pues conviene hacer siempre un diagrama más o menos de lo que nos están pidiendo. Este diagrama también es un tip muy importante, siempre hay que hacerlo. Hay veces que nos piden una superficie, hay veces que nos piden un volumen. Hay que tratar de visualizar el problema y en el caso personal, yo siempre hago dibujos de lo que nos está planteando el problema para tratar de encontrar la solución. Entonces aquí tenemos ese diagrama justamente, es una hoja cuadrada. El rectángulo azul pues es el texto, es lo que va a tener de texto, y el rectángulo que lo rodea pues tiene unos márgenes que son un poco más grandes en la parte superior e inferior, y pues iguales de 1 pulgada en las partes laterales. Entonces este es el planteamiento, y como yo lo he planteado, estoy diciendo que mi lado de la altura vale X y mi lado de la base vale Y.
y con esos datos y con lo que se me plantea el problema tengo que encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y, que la cantidad de papel utilizado es la más chiquita. Para eso va a ser útil este tipo de problemas y este tipo de métodos. Ya son cuestiones reales, físicas, y es aquí la verdadera aplicación de la derivada. Vamos a proceder con lo que conocemos, los conocimientos básicos de la primaria. Espero que todo el mundo haya pasado bien matemáticas en la primaria. Pues hay que recordar cómo sacar áreas, perímetros, volúmenes, ¿de qué? De la mayoría de las figuras geométricas, porque los problemas de optimización se relacionan generalmente con problemas de volúmenes, de superficies, de perímetros, etc. Entonces hay que tener esos conocimientos que son nuestro trasfondo, los conocimientos previos necesarios para poder resolver este tipo de problemas. Hay gente que sabe derivar pero no se acuerda de cómo calcular una superficie o un volumen y truena. Reprueban este tipo de unidades relacionadas con esto por conocimientos muy básicos. Entonces hay que recordar cómo sacar ese tipo de cantidades. Entonces, yo sé que el área, yo voy a llamarle al área del texto, va a ser mi base por mi altura, básico. ¿Cuál es mi base? Bueno, tenemos datos extra. Mi base pues es Y, pero Y abarca toda la hoja del papel, contando los márgenes. Entonces el puro texto tiene que ser Y pulgadas menos 2 pulgadas. Estas in tiene que ver con las pulgadas en inglés, que son el margen. De esa manera estoy restringiendo solamente al rectángulo azul. La altura pues va a ser X pulgadas, pero menos 3 pulgadas, porque son 1,5 arriba y 1,5 abajo. Desarrollo este binomio, así tal cual. Multiplico, factorizo las pulgadas cuadradas, tengo pulgadas cuadradas de ambos lados, y al final me queda una ecuación que solamente son números. Esto me da la relación que hay entre la superficie algebraicamente y la superficie con números que nos da el problema. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que yo no sé cuánto vale X y cuánto vale Y. Yo no podría resolver este tipo de sistema. Pero tenemos otra cantidad que es el área del papel. El área del papel completo pues es la base por la altura, que es X por Y. Entonces tengo dos ecuaciones. Una para la superficie de papel y otra para la superficie del texto. ¿Qué es lo que queremos minimizar? La superficie del papel. Entonces esta va a ser nuestra ecuación primaria y la superficie que viene del texto es nuestra ecuación secundaria. Una vez que ya hemos identificado eso, este tipo de problemas requiere de mucha lógica, hay que leer bien lo que se nos pide. Una vez que ya lo hemos hecho, pues ya podemos relacionar nuestras ecuaciones. Otra vez el área del texto, aquí está nuestra ecuación. Y el área del papel también ya la teníamos. Lo que tenemos que hacer, como tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, pues hay que despejar alguna incógnita, algún lado, X o Y, y sustituirlo en la otra ecuación, que es el método clásico para resolver ecuaciones lineales. Salvo que aquí no necesariamente nos van a quedar ecuaciones lineales. Hay veces que nos quedan ecuaciones que pueden ser cuadráticas o de otro orden. Muy bien, despejamos de la ecuación del texto. Yo me elegí despejar la letra Y. Factorizo, mando términos hacia el otro lado, hay que respetar las leyes de los signos. Si sabemos despejar, también sabemos resolver estos problemas. Si no, pues triste su calavera. Entonces tenemos el lado Y en función del lado X. Y para el área del papel tengo que hacer multiplicación X por Y, pero como Y ya vale esto, 18 más 2X sobre X menos 3, lo sustituyo y desarrollo. Esta ecuación que tenemos aquí, que dice área del papel, y es solamente una función de X y pues es una función cuadrática que no tiene todo el dominio desde menos infinito a infinito por el denominador. Hay valores que no están permitidos, que es el 3. Vamos a proceder con eso. Una vez que tenemos nuestra superficie en función de una sola variable, lo que sigue pues es encontrar máximos y mínimos. Hay que darnos cuenta para esta función qué valores por lógica no podemos tener. Uno de los valores que no podemos tener por lógica es que nuestro valor de X sea 3, porque el área, si ustedes observan, se va a hacer indefinida porque nos quedaría bajo un 0. Entonces el 3 está prohibido. Además, no podemos tener áreas negativas, por lo tanto, no debe haber valores de la X que sean negativos, porque el X es el lado, entonces no pueden ser ni negativos ni 3. Tienen que ser positivos.
y no podrían ser 0 por obvias razones, no puede valer un lado 0. Entonces vamos a derivar, debe de haber otro valor, ya no puede ser 3 ni puede ser 0, debe ser otro valor. Ese valor lo vamos a calcular al momento de que sacamos la derivada. Vamos a derivar esta ecuación o esta función para el área del papel. La vamos a derivar con respecto al x, que es con respecto a la variable de la cual depende. Esta es una derivada de un cociente. Ya sabemos hacer derivadas de cocientes. Derivamos como ya hemos aprendido. Desarrollamos. Otra vez, otro tip que tenemos que considerar es que este tipo de problemas necesitan el uso del álgebra, de las factorizaciones, simplificaciones, etc. Entonces desarrollamos, eliminamos términos semejantes, factorizamos y factorizamos otra vez. Aquí dos números que sumados nos den menos 6 y multiplicados nos den menos 27. Resulta que son el x menos 9 por el x más 3. Menos 9 más 3 son menos 6 y menos 9 por 3 son 27. Entonces tenemos aquí todos los factores que nos quedan. De aquí van a salir nuestros números críticos. Los números críticos hay que recordar que son los valores de la derivada en los que nuestra función se hace 0 o queda indefinida. Hay valores donde la función queda indefinida en la derivada. ¿Cuál es? Cuando vale 3, pero ya vimos que el valor de 3 no está permitido porque nuestra área sería 0. El otro valor es el de menos 3, pero ya sabemos que el menos 3 no está permitido porque sería una distancia negativa. El único que queda es el 9. Entonces, pues ese debe ser el valor de ese lado que en principio debería minimizar nuestra superficie total de papel. ¿Cómo calculamos el valor de y? Pues hay que recordar que ya habíamos despejado y en función de x, simplemente sustituimos y desarrollamos. Aparentemente los valores que debe tener nuestra hoja de papel que minimicen su uso tiene que ser la altura 9 y el lado o la base 6 pulgadas y 9 pulgadas. Entonces algo así quedaría. Y si nosotros nos vamos a la ecuación para el texto, la metemos, ya tenemos una ecuación para el texto, le metemos los valores de 9 y de 6, ahí había restas por los márgenes, nos dan 24 pulgadas cuadradas. El área del papel pues es la base por la altura, son 54 pulgadas cuadradas. Aparentemente ya hemos terminado de resolver el problema, no queda mucho que hacer. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que es un mínimo? ¿Qué tal si ese es un máximo? Pues hay que recordar el criterio de la segunda derivada. En este criterio hay que derivar nuestra función, que es el papel, 2 veces con respecto a x, y hay que evaluarla en sus puntos críticos, que ya los habíamos identificado, el 3, el menos 3 y el 9. Entonces derivamos. La primera derivada ya la conocíamos. Volvemos a derivar, otra vez es un cociente, y nos da esta cosa horrible. Ahí pues vamos a dejarla de ese modo. Ahí no tenemos que sacarle valores críticos porque no nos están pidiendo otra cosa con cavidad ni nada de eso. Entonces simplemente esta es la segunda derivada. Vamos a evaluarla en los valores críticos. Si yo la evalúo en 3, resulta que está indeterminada porque el denominador se me hace 0. Entonces no procedo ahí. Si sustituyo en menos 3, pues me agarro sustituyendo en todas las x el menos 3 y obtengo esta cosa horrible que ustedes pueden simplificar. Al final llegamos a menos 4 sextos. Hay que recordar que el criterio de la segunda derivada dice que si la segunda derivada evaluada en un punto crítico es negativa, lo que tenemos es un máximo. Entonces el valor de menos 3, que físicamente no es posible, representa un máximo. Sea como sea, representa un máximo. ¿Qué pasa si sustituyo el 9? Pues resulta, metiendo igual el 9 en las x, que nos llega hasta 4 sextos o 2 tercios. Ese es un valor positivo y el criterio de la segunda derivada dice que cuando evaluamos la segunda derivada en algún punto crítico y esta nos da positiva, significa que hemos obtenido un mínimo. Por lo tanto, este debe ser el valor que minimiza la superficie. Y si nosotros vemos la gráfica del área, pues es una gráfica medio extraña, que justamente tiene un máximo relativo acá en el valor de menos 3, pero un mínimo relativo acá arriba en el valor de 9. Entonces ese debe ser la superficie máxima. Otro tip que yo les doy, por si no me creen, es que ustedes, una vez que tienen los valores, si nos regresamos aquí a la imagen, si tienen los valores de la base y de la altura, busquen valores que multiplicados
al menos nos den la superficie del texto. Hay varios valores que nos dan 24 unidades, o sea, hay que jugar con los valores. Y luego, una vez que los metan así como al tanteo, verifiquen el área del papel y se van a dar cuenta que todos esos valores que satisfacen las 24 pulgadas cuadradas de texto no van a satisfacer la menor cantidad de papel. Se van a pasar un poco de 54 pulgadas cuadradas. Nos van a dar superficies más grandes a pesar de que cumplan con los márgenes y que tengan 24 pulgadas cuadradas de texto. Esa es otra forma de visualizar que hemos llegado a un mínimo. Y solamente es este valor, no hay otro más que este. Esa es la importancia entonces de este método. Muy bien, pues espero que este video les sirva para realizar más problemas de optimización. Voy a subir otro video de optimización acerca de un tarro de cerveza. Esos tarros nos van a perseguir a todos lados, entonces hay que utilizarlos de manera muy provechosa. Muy bien, yo les sugiero otra vez hacer este problema desde el inicio. Yo consideré que mi valor de X y mi valor de Y valieran el lado del papel, pero también se pudiera hacer considerando que X y Y valieran el lado del texto. X la base del texto o Y la base del texto y X o Y la altura del texto, y se reconstruyen las ecuaciones, pero al final el resultado debe dar exactamente lo mismo. Muy bien, muchachos, pues espero que les haya servido y nos vemos en otra ocasión.